Buenos días para todos y bienvenidos a este webinar de integración de la sostenibilidad, sostenibilidad corporativa en las empresas de petróleo y gas. Hoy tendremos el gusto de escuchar a dos súper especialistas en la temática, a Dante Pelle y a María Victoria Riaño, a quienes estaré presentando enseguida. Primero algún aviso parroquial. Aquellos que quieran escuchar este webinar en inglés lo pueden hacer. Allí debajo tienen un pequeño mundo donde dice Interpretation y ustedes pueden elegir el- el idioma en el cual quieren escuchar la presentación, que va a ser en español. Darles la bienvenida. La idea, esta es nuestra segunda actividad que estamos haciendo en lo que tiene que ver con ESG y Compliance este año. Es una de nuestras grandes líneas de trabajo como Arpel, y lo que buscamos es, dentro de todas las transformaciones que están surgiendo a nivel de la industria energética, y no solamente por la cuestión de la transición energética, la transformación digital y la sostenibilidad, buscamos traer conocimiento y discutir cómo deben ser las empresas para seguir siendo exitosas. Así que le voy a dar la palabra ahora a Dante y a Victoria. Primero voy a presentar a Dante. Él es fundador y director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha sido miembro de 2015 a 2021 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Ha asesorado multiplicidad de empresas, tanto de energía como de la industria extractiva y otros sectores, y colabora además con múltiples organismos internacionales, entre ellos, por ejemplo, el World Economic Forum, que lo menciono por su relevancia y porque está siendo en este momento precisamente en Davos. Es además, licenciado en Historia, magíster en Ciencia Política y en Gestión Pública por la Universidad de Chile y por la Universidad de Harvard. Del otro lado tengo a María Victoria Riaño, ella que muchos de ustedes seguramente la conozcan. Ha sido CEO de Equion Energía entre 2011 y 2020. Hoy actualmente trabaja en diversas juntas directivas, desde donde busca integrar la sostenibilidad sin duda, como lo ha hecho en Equion y ahora desde otro rol. Es autora del libro Todos Somos Líderes, donde cuenta un poco su historia personal y la historia en Equion, y tiene además más de 20 años de experiencia con casi 30 años de experiencia en el sector hidrocarburos, habiendo trabajado para Ecopetrol, además de Equion. Es licenciada en Administración de Empresas y trae sobre todo la experiencia desde las empresas y de las empresas del sector. Así hecha esta muy pero muy breve presentación, le voy a dar primero que nada la palabra a Dante para que haga su primera exposición, y que nos cuente sobre todo cuáles son las tendencias en estos temas de sostenibilidad y cómo se deben adaptar, por decir así, las empresas a esta nueva realidad. Un último detalle que creo que no mencioné: allí debajo también en ese menú tienen para hacer preguntas. Esperemos poder tener tiempo para contestar algunas de ellas. Así que por favor no enviar por el chat las preguntas, sino por la herramienta que dice ahí Q&A. Dicho esto, Dante, bienvenido. Muchas gracias por estar acá y adelante. Bueno, muy bien. Gracias, Pablo, por la invitación de Arpel y a todos los asistentes. Y un saludo a María Victoria. Lo primero, decir que tenemos un punto de partida que no teníamos 5, 10 y claramente 15 o 20 años atrás no estaba. El punto de partida, hay algunos puntos de partida que yo quisiera destacar. Uno, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un horizonte aspiracional colectivo. Y dentro de los ODS, el objetivo 17 hace un llamado a una nueva alianza para el desarrollo sostenible. Y se espera que las empresas sean parte de la solución de los desafíos de nuestras sociedades y en el agregado del colectivo humano del planeta. Eso es algo que no estaba claro, y esta invitación en positivo a ser parte de soluciones. Pero también hay un objetivo 16 que es muy importante destacar, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
Y es el objetivo que está asociado a la lucha contra la corrupción, al fortalecimiento de la separación de poderes, al acceso a luchar contra la impunidad, empujar transparencia. Y por lo tanto es conocido como un objetivo fundacional que genera cimientos para que esas soluciones que podamos buscar colectivamente tengan buenos fundamentos y que se puedan proyectar en el mediano y largo plazo. Nada que sea estructuralmente difícil y complejo se va a resolver milagrosamente. Va a requerir tiempos y esos tiempos necesitan cimientos institucionales y por lo tanto hay un segundo objetivo que es fundamental para pensar en soluciones. Segundo punto, tenemos estándares que hace no muchos años prácticamente no existían o no tenían la difusión que tienen hoy. Por ejemplo, las líneas directrices de la OCDE y la guía de debida diligencia de la OCDE, que para los países signatarios o, digamos, asociados a la OCDE, es de carácter vinculante. En este caso, Colombia, Uruguay y Chile, que estamos en la pantalla, nuestros gobiernos se han comprometido obligatoriamente a implementar esa guía de debida diligencia, pero la OCDE no establece cómo. Y ahí de nuevo, yo estoy mirando a Victoria, el cómo es donde tenemos problemas, no en el estándar. Tenemos los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, 11 años casi, una evaluación, transversalmente soporte, etc. Tenemos la puerta de entrada para gestionar impactos, especialmente los negativos, consensuado a nivel global, es el ejercicio de la debida diligencia, que no existía como consenso hace tan poco como 5 años. No estaba como consenso. Hoy día es un consenso. OIT, digamos, la Oficina de la Alta Comisionada, etc. Y el ejercicio de debida diligencia lo que permite fundamentalmente es que las empresas ganen legitimidad. En la medida que yo entiendo cuáles son mis impactos, tengo la posibilidad de prevenir. Y en la medida que yo prevenga esos impactos y obviamente conocerlos bajo participación, etcétera, tengo una mucho mejor posibilidad de que mi actividad empresarial tenga aceptación por la sociedad y desde ese punto de vista es ganar la legitimidad, que en muchos casos está perdida. Y este es un ejercicio que permite aspirar a recuperar aceptación y legitimidad, fundamental para empresas atractivas, inversiones de largo plazo, etc. Tenemos asociaciones empresariales, la Organización Internacional de Empleadores, que tiene presencia en 165 países. En el caso de Colombia, la ANDI, en el caso de Chile, la Confederación de la Producción y el Comercio. Tenemos la Cámara Internacional de Comercio, tenemos AIPIECA en el sector de petróleo y gas, tenemos ARPEL, que están comprometidos con esta agenda y comprometidos de manera explícita. De hecho, IPIECA publicó esta semana sus principios orientadores actualizados, incluyendo un componente de derechos humanos y empresa que no era tan explícito y debida diligencia como puerta de entrada que no era tan explícito. Ahí estamos en un escenario que no teníamos hoy día mucho más positivo, mucho más positivo. Son todos elementos fundacionales que nos permiten aspirar a ser ambiciosos, porque cuando estos elementos están dispersos, no hay acuerdo, no los tenemos, obviamente estamos en una infinidad de acciones dispersas, pero con poco impacto. Y por lo tanto, digamos que terminamos más o menos frustrados unos con otros. El tercer punto son los impulsores. ¿Qué está empujando esta agenda? Un gran impulsor son las expectativas de la sociedad al alza, especialmente de jóvenes educados y con acceso a medios de comunicación o, digamos, mecanismos, digamos, de redes sociales, etc. Eso hace que todos aquellos que tenemos un cierto nivel de autoridad o que tienen un cierto nivel de poder estén expuestos a un escrutinio 24/7. Y por lo tanto, ese escrutinio de la sociedad, acompañado de expectativas al alza, hace que haya una gran presión hacia las empresas, el poder político, religioso, a cumplir con su palabra, honrar sus compromisos, demostrar su efectividad en la práctica de manera transparente, etc. Hay un segundo driver que es la regulación en debida diligencia, avanzada en Europa. La Comisión Europea ya propuso una ley para toda Europa. Alemania ya la tiene publicada, Noruega la tiene publicada. Y en el sector de petróleo y gas, si yo fuera cualquiera de sus empresas, haría un benchmark con Noruega, obviamente, porque es país petrolero y de gas, y ellos tienen una ley obligatoria de debida diligencia y ya está publicado, aunque falta un par de días para iniciar su implementación. Otro elemento de regulatorio, el cambio, lo que se llama, los europeos le llaman la iniciativa de gobiernos corporativos sostenibles. Y lo que está planteado ahí es cambiar la definición de obligaciones fiduciarias. Es decir, que los directores tengan que demostrar
de alguna forma, que están moviendo sus empresas hacia el mediano y largo plazo y tomando decisiones hoy en función del mediano y largo plazo, y los incentivos, el diagnóstico que los incentivos están mal puestos. Apuntan al corto plazo y por lo tanto en la práctica no se están abordando desafíos estructurales, cambio climático, por ejemplo. Pero también hay otros, hay lucha contra la corrupción, regulado, con criminalización incluso, cárcel. Esta semana se publicó la actualización, la propuesta de actualización de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas en materia de sostenibilidad también de la Comisión Europea. Lo menciono esto porque es donde ya existe. Y obviamente los europeos le han tomado ventaja al resto del mundo, pero siempre lo que ocurre es que el que toma ventaja, el resto tendemos a nivelarnos en esa dirección, a hacer cierto benchmark de política pública, etc. Un tercer driver, los inversionistas, que están incorporando esta ola regulatoria a sus criterios de evaluación de riesgos y a esta presión de la sociedad, expectativas de la sociedad, y por lo tanto eso es un driver también muy importante. Seguro que ustedes lo están recibiendo. Sus inversionistas les tienen que estar preguntando sobre sus políticas ambientales, sociales, de respeto a derechos humanos en particular, buen gobierno corporativo, anticorrupción, seguro porque eso ya se ha normalizado mucho. Y finalmente, cómo nos llega a los países, digamos, menos avanzados, es a través del comercio y las inversiones. Hay en las cadenas de suministro globales, porque ahí es donde nos conectamos unos con otros. Ahora, se requieren, eso sí, para que esto avance en las empresas, ciertas condiciones, y especialmente desde los tomadores de decisión. Uno, conocer cuáles son los impactos, o quererlos conocer, porque uno puede mirar para el lado y decir, mira, no me enteré, no supe. Conocer mis impactos negativos a través del ejercicio de diligencia. Comprometerse a actuar responsablemente respecto a esos impactos negativos hacia las partes interesadas, afectadas, no cualquier parte interesada, aquellos que son impactados por esos impactos, afectados por esos impactos. Liderar desde la alta dirección. Y liderar no es solo incorporar una narrativa, que es importante obviamente, pero es acompañarla de los medios de implementación. Es decir, dotar de mandato, incorporar en los sistemas de gestión, crear los KPIs, dotarlo de herramientas específicas de soporte, financiamiento, asociar remuneración, generar el marco de incentivos. Ahí hay un universo práctico que no es que tiene que ser pasar de narrativa a acciones concretas. Y eso, de nuevo, Victoria tiene mucha más experiencia que yo, no voy a elaborar más que decir integrar para poder gestionar, no basta el discurso. Y finalmente, colaborar en el espacio precompetitivo, es decir, la plataforma ARPEL, por ejemplo, para tener conversaciones difíciles. Por ejemplo, desafiar el modelo mismo de la industria del petróleo y gas. El modelo mismo que significa reducir la producción, transitar hacia energías renovables. Y eso significa dejar atrás, a distinta velocidad, pero dejar atrás un mundo, un planeta basado en digamos, energías fósiles. Y eso tiene un impacto muy directo en ustedes porque se requiere esa transición energética y eso significa para ustedes un enorme desafío de transformación. Pero también hay otras conversaciones difíciles, pagos de impuestos que sean equilibrados, captura corporativa del Estado. Países chicos con empresas muy grandes dominan la política pública, inciden demasiado respecto de la política pública, en las políticas de financiamiento a la política misma, los parlamentarios, los dirigentes políticos, hasta dónde eso es transparente, comunicación que sea equilibrada, que no parezca que todo se hace bien cuando en realidad hay desafíos pendientes. Y temas de criminalización de la protesta o de los líderes defensores de los derechos humanos y no considerar que son un aliado de la empresa en cierta medida porque ayudan a ver lo que uno no está viendo, como los dirigentes sindicales, por ejemplo. Ahora, 2 puntos del futuro, y le paso la palabra a Victoria. 2 puntos de futuro. Uno es subir al directorio. Eso es una barrera gigante. El Foro Económico Mundial lo señaló la semana pasada, Harvard Business Review en enero de este año. Hay una frontera en los directorios. ¿Por qué? Porque no tienen las competencias, la visión, la mirada, los incentivos, la diversidad, etc. Por lo tanto, ahí hay un tremendo desafío cómo movilizar a los directorios para que movilicen a su empresa. El segundo desafío, aparte de la integración, obviamente, que eso ya lo mencioné, es la implementación con efectividad. Y lo que hoy día, la evidencia que tenemos es que hay más discurso que implementación. Y cuando uno presiona o le hace doble clic, como dicen en Colombia, a la implementación y uno pregunta sobre efectividad, hay casi nada de información.
y por lo tanto el discurso muchas veces es cuestionado y se genera un manto de dudas hasta dónde la empresa actúa con sinceridad cuando la evidencia de implementación y su efectividad, que es lo que le duele a alguien que vive en un determinado territorio, es difuso, poco claro, poco contundente y por lo tanto genera sospecha, duda y refuerza la desconfianza que muy frecuentemente rodea las actividades extractivas y particularmente la de ustedes. Con eso termino mi introducción, Pablo, y paso la palabra a ti o a Verónica. Muchas gracias. A Dale, Victoria. muchas gracias, Dante, por tu intervención. Bueno, Victoria, reenganchamos con estos 2 o 3 puntos finales que iba dejando Dante, que tienen que ver precisamente con la implementación, la importancia del involucramiento de la alta dirección y el alto management también. Pero bueno, vos que has estado en estas 2 posiciones, has tenido una historia muy interesante en Equión y ahora desde otro lugar estás buscando impulsarlo en distintas compañías. La pregunta es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo ves la tendencia hoy respecto a la implementación e integración de la sostenibilidad al más alto nivel de la corporación? Sí, gracias, Pablo y Dante. Un orgullo estar aquí contigo. Con Dante trabajamos mucho temas de derechos humanos desde Kion, una actividad excelente que hicimos en Colombia. Entonces, si yo retomo como desde el punto, la base que hay, como dicen antes, ya tenemos toda una regulación, los ODS, o sea, toda una cimentación que nos ha dado todas las políticas y la reglamentación para realmente ser ambiciosos. Y ser ambiciosos, como lo dijo Dante, es realmente implementar e implementar a todo nivel. Hay algo con lo que yo, en el rol que ando, soy más consciente que cuando uno habla de ODS y modelos de sostenibilidad, entonces, ¿cuál es la comprensión que tiene? Primero lo tienden a llevar más a temas medioambientales, cuando los ODS y el tema sostenibilidad precisamente es un tema más holístico, más completo, donde involucra personas, medio ambiente, todo el tema institucional, empresarial y demás. Y lo otro, cuando hablamos de ODS, lo miran y como estamos hablando como de las grandes empresas, de los grandes empresarios, la empresa extractiva, que los estamos como señalando, ellos son los que lo deben cumplir. Y ahí entonces yo es donde me bajo el tema liderazgo. Esto empieza por nosotros, esto empieza por las personas. Inclusive cada ODS, aún como está redactado, como disminución de la pobreza, como todo el tema institucional, demás, está redactado como si fuera responsabilidad de los países poder avanzar en eso solamente. Cuando empieza por nosotros y cómo cada persona podemos aportar a cada ODS llamando a esa persona. Empieza desde el nivel yo, persona, cómo estoy aportando a la sociedad, cómo me estoy comportando en la sociedad y cómo doy ejemplo de que estoy realmente tomando acción como persona y sobre todo inclusive mejor consumo de energía, ya que estamos hablando de energía, porque las transformaciones energéticas se dan en la medida de que la sociedad tenga una mejor como costumbre o una mejor forma, comportamiento de consumo energético. Nosotros somos los que consumimos y entonces ¿de qué manera lo estamos haciendo? Y cuando vamos a liderar es no solo incorporar el discurso o la narrativa, como dice Dante, e involucrarlo en KPI, en darle soporte, financiamiento, incentivos, qué es lo que incentivamos, pero además entender y cuál es el comportamiento de los líderes. No solo es poder dar la narrativa y decir somos sostenibles y vamos a trabajar por estos 3, 4 ODS, que es el foco, y poner KPIs, asignar recursos, por supuesto, para poder avanzar. Definir muy bien, claramente, a veces hablamos en las empresas, en las juntas, cambio climático. Cambio climático es un tema grande, pero ¿qué de cambio climático? ¿Dónde realmente vamos a aportar? ¿Cuáles son ese de pronto indicador global que podríamos entender? Pero ¿cómo yo voy a tener esos avances en actividades e indicadores como empresa para poder aportarle algo tan grande como podría ser el cambio climático? Por ponerles solo un ejemplo. Entonces empieza el ejemplo, no solo de involucrarlo en la narrativa y en el discurso, que es absolutamente importante como líderes, sino en el comportamiento y cómo lo bajo, no solo a nivel de la organización, de la empresa, lo bajo a nivel de mis trabajadores, las integrantes de mi equipo, todos, cómo bajamos esa responsabilidad de sostenibilidad. Es un trabajo hacia adentro y hacia afuera para generar ese cambio de impacto social que necesitamos. Pero además preocuparnos por nuestras cadenas de suministro, cómo las prácticas, las políticas que estoy yo
sacando y siendo ejemplo, las voy bajando o las voy hablando y compartiendo prácticas con toda mi cadena de suministro, mis stakeholders. Y eso es absolutamente importante, bajarlo, y hay empresas más grandes que lo están haciendo muy bien, pero como vamos colaborando, ayudando, implementando, educando a esa cadena de suministro que tenemos ahí. De esa forma, también medirlo, dando incentivos a esa cadena de suministro para que esté implementando en lo que nos focalicemos. Y vamos a las juntas directivas, que coincido con Dante, ahí nos faltan los directorios, de alguna manera incorporarlo como tal. Una de los que yo veo en las juntas directivas, los tiempos inclusive que nosotros gastamos en las juntas directivas en analizar temas, por supuesto, de resultados financieros, inversiones, dinero, plata, indicadores, operación, producción y demás. El tiempo es bastante, y claro, si una compañía no es viable desde términos de resultados financieros y operativos, pues no podría llevar a cabo un modelo de sostenibilidad, va las cosas, pero no puede dar resultados financieros sin estar aportándole a la sostenibilidad. Eso debe ser integrado, integrar, como dice Dante, debe estar integrado. Hay mucho foco, inclusive hay comités de auditoría absolutamente obligatorios en la empresa crearlos, que son los comités que se dedican a ver el desempeño de la organización en términos financieros, con miembros de junta involucrados. Yo actualmente en las juntas que estoy, digo, el comité de sostenibilidad debe tener la misma importancia del comité de auditoría y estar revisando los impactos, los riesgos, los indicadores, los planes de acción, cómo vamos avanzando, qué estamos haciendo con la cadena de suministro adentro, cómo estamos comunicando. Entonces, debe haber esa igualdad hoy en día entre generar resultados, estar vigilando todos los resultados financieros, y tenemos en Colombia varias obligaciones desde la superintendencia financiera, desde los diferentes órdenes de control que exigen que ese comité de auditoría dé reportes, resultados, pero debería existir este comité de sostenibilidad al mismo nivel, con miembros de junta reportando de la misma manera y con la misma responsabilidad de generar resultados. Esto hasta ahora yo lo hablo mucho, pero hasta ahora estamos como mirando, implementándolo, inclusive en las juntas en las cuales pertenezco. Y el otro punto al que me quiero referir, y como continuando en temas de la implementación, es la comunicación equilibrada y a todo nivel. Esto lo hablamos mucho y nosotros comunicamos. Efectivamente, desde las empresas comunicamos, sacamos nuestros reportes GRI muy bien elaborados, muy bien gráficamente, imagen, muy creativos en lo que estamos. Pero acordémonos que hoy estamos en un mundo con audiencias generales. Hoy en día no solo le comunicamos al empresariado, a los negocios, hoy le comunicamos a toda la gente, y más en una industria tan vigilada por todos. Entonces debemos comunicar siempre de manera auténtica, de manera sencilla, hacia todas las audiencias, y es importante que todos conozcan qué hacemos y en una manera equilibrada. Cuando lo hacemos bien, pero cuando no lo hacemos bien, y qué estamos haciendo para mejorar esa comunicación equilibrada y salir, poner la cara y decir, esto no me salió bien y esto lo podemos mejorar así. Es una manera, lo hacíamos, esta experiencia la tengo, no lo estoy diciendo, lo hicimos desde la empresa que yo lideraba, desde Kion Energía, y de verdad le va a uno muy bien involucrar a todos los que están involucrar las comunidades de las regiones donde estamos, cómo lo estamos haciendo. Mire, y además si hay que hacer alguna denuncia de que algo no se está haciendo bien, no solo nosotros, sino lo que nos rodea, acompañar eso, acompañar esa, yo la llamaría esa crítica, o esa gente que está todo el mundo viéndonos. Yo les decía, si tenemos algo que denunciar, yo los acompaño, vamos y denunciamos todos. Y si tenemos que responder, respondemos. No solo es alguien los que vigila, sino vamos acompañados, porque esto es de todos. Esto es por el bienestar de todos y no solo por algunos. Y cuidar el tema del tema de hacerlo por reputación. Hoy en día, definitivamente estamos tan sensibles con toda la información que nos llega, todas las sociedades, todas las audiencias, que reconocen cuando una empresa está hablando desde cuidar su reputación, porque hoy en día es como bueno hablar de sostenibilidad, bueno hablar de los ODS, bueno hablar, que hacerlo de manera auténtica, con acciones claras y demostrando que realmente podemos avanzar en la sociedad. Entonces esto es como mi complemento inclusive a los puntos que estuvo desarrollando Dante desde el rol que tuve y desde cómo lo veo la implementación en las organizaciones y desde las juntas directivas. Muy bueno, Victoria. Me quedo con varios puntos sobre los que vamos a seguir
hablando, ¿no? Un poco la idea esa del yo sostenible y empresa como un yo también, digamos, colectivo, pero que eso, y esa necesidad, esa consistencia a todos los niveles, y eso implica compromiso, liderazgo, sistematización y transparencia, más en este mundo tan interconectado que tenemos hoy. Vamos a volver sobre todos estos puntos, pero quería muy brevemente, Dante, el tema de la regulación, que me parece sumamente importante, es lo que empuja, la regulación avanza, y cómo está avanzando sobre todo en Europa, cuáles son las últimas novedades, digamos, a nivel regulatorio y cómo nos van a llegar a nosotros, a las empresas en Latinoamérica. Lo mencioné antes en términos de los impulsores, o sea, ya, digamos, mencioné la de la regulación, pero déjenme contarles una historia. La conclusión que han sacado los europeos es que las medidas voluntarias no son suficientes para normalizar, para que los impulsos o los estándares lleguen mayoritariamente a las empresas. Y Alemania hizo un ejercicio, Alemania, que es un país riguroso, que todo el mundo respeta, en fin, hizo un ejercicio. A los 6 años de la publicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, cuyo corazón es el ejercicio de debida diligencia, el gobierno alemán presentó un plan de acción, un marco de política pública, y lo que dijo es: invitamos a las empresas, hasta ahora han estado libres de hacer lo que quieran, pero ahora vamos a poner una meta. En 3 años plazo, nuestra meta país es que al menos el 50% de las empresas más grandes de Alemania, algo así como 5.000 trabajadores así más, hayan iniciado un camino del ejercicio de debida diligencia, un camino de integración sistemático a su gestión de impactos negativos, particularmente en derechos humanos y también medio ambiente. Bueno, al llegar al 3er año, a los 2 años y medio, iniciaron la evaluación. London School of Economics hace la evaluación. Resultado, 18% de las más grandes, solo 18%. Y por lo tanto, y el plan de acción dijo: si el resultado no llega al 50%, el gobierno va a considerar regular, obligar. Como llegó al 18%, el resultado fue pésimo. Hubiese sido 40, 45, habría habido más discusión. Pero como el resultado fue pésimo en Alemania, y la conclusión fue: la autorregulación no está funcionando, excepto para pioneros, excepto para algunos grandes, excepto para algunos que más o menos hacen siempre las cosas relativamente bien, pero para el común y corriente no ha llegado. Y por lo tanto Alemania reguló y creó una ley que entra en vigencia el 1 de enero. Esa lógica de decir la autorregulación tiene límites, la autorregulación empuja a los pioneros, pero no permite nivelar hacia arriba. Y lo que pasó en Europa, curiosamente, es que las empresas pioneras, cuando la Comisión Europea o el Parlamento Europeo discutía la posibilidad de una ley, se propuso una moción parlamentaria, se creó un grupo de trabajo, en fin, se presentó al Parlamento. Y en el Parlamento se votó. Y el resultado fue 80% a favor, 12% abstención, 8% en contra. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Todas las familias políticas estuvieron de acuerdo, porque hubo también un lobby empresarial de las empresas más avanzadas que lo que decían es: tengo competencia desleal. Yo que hago las cosas bien, que incorporo los estándares, que hago caso a las recomendaciones, yo soy menos competitivo de corto plazo, porque es un esfuerzo extra. Y si es que no hay una recompensa de mercado más clara, que a mí me recompensen, a mí no me conviene que mi vecino sea más barato que yo porque hace las cosas más mal, porque en definitiva es competencia desleal, dumping social, ambiental, etc. Y por lo tanto la lógica fue: establezcamos en Europa un piso mínimo más alto, que para los champions no hay ningún cambio, porque ya van más arriba, pero para los que se quedaban atrás, nivelar hacia arriba. Y esa es la racionalidad. Segundo punto, que lo mencioné muy al paso, sobre gobiernos corporativos. Lo que la Comisión Europea contrató un estudio prospectivo de sostenibilidad de largo plazo y pusieron un horizonte de corto plazo al 2030, mediano plazo al 2050, largo plazo el siglo. Y dijeron: ¿qué es lo que va a suceder hacia adelante? ¿Y qué necesitamos hacer hoy para que los riesgos que tenemos hacia adelante los evitemos, los mitiguemos por lo menos? Y eso fue una de las conclusiones. Y la conclusión fue respecto a la empresa. Las empresas no están contribuyendo al desarrollo sostenible en su inmensa mayoría,
¿Por qué? Porque los incentivos están mal puestos. Se recompensa el corto plazo y no se recompensa el mediano o largo plazo. Y si eso no cambia, obviamente es muy difícil que una junta directiva, una gerencia de empresa apueste en largo plazo cuando la recompensa es corto. Porque en definitiva eso no va a funcionar, excepto casos especiales, excepcionales, por supuesto que los hay, pero no mayoritariamente. Y eso lo que ha llevado es ese segundo elemento que mencioné de modificar la ley que regula las, digamos, organizaciones que tienen junta directiva, las empresas listadas en bolsa, especialmente las empresas estatales, de manera que la Junta se cambie la definición legal de las obligaciones fiduciarias, de manera que haya un cambio en el eje de incentivos hacia el mediano y largo plazo. Eso va a llevar a que la debida diligencia se haga con mayor diligencia y a que se internalicen riesgos del futuro en el presente. Esa es como la lógica y la apuesta que están siguiendo. Y si me permites, Pablo, un segundito de reaccionar a un par de cosas que dijo Victoria, porque me parecieron muy interesantes. Uno sobre buscar las soluciones. Y lo que se habla normalmente es soluciones de base científica. Es decir, no lo que a uno se le ocurre o lo que a uno se le antoja o lo que uno despertó un día diciendo, no, esto es lo que tenemos que hacer, sino que lo que tenemos que hacer tiene que tener fundamentos científicos, que uno pueda defender técnicamente, científicamente. Eso es un elemento. Y luego algo que para mí es importante que tiene que ver con las curvas, con la transparencia y el equilibrio, es muéstrame tus curvas de disminución petrolera, de aumento no petrolero, en qué dirección van y a qué velocidad van. Porque a mí me gustaría que la curva fuera agarrando vuelo, que se fuera haciendo más pronunciada la de energía renovable, y me gustaría que la curva de petróleo fuera cayendo, ojalá más pronunciada, para acelerar los procesos de transición climática. Pero esas curvas tienen que ser creíbles. Por ejemplo, hubo una empresa petrolera demandada en Holanda por publicidad engañosa, porque las curvas que mostraba en publicidad era la curva de una subsidiaria dedicada a la energía renovable, pero no la comparaba con el universo de la empresa, y la conclusión fue que el segmento de energía renovable representaba, no sé, 5 o 10% del total de la inversión, pero en la publicidad daba la impresión de que eso era el todo, y que era una cosa extraordinaria, fabulosa. Entonces hubo una demanda digamos, por hacer trampa, en definitiva, en la forma en que uno comunica. Entonces, las curvas, base científica, eso le da peso, le da consistencia, pero también de manera equilibrada como uno comunica lo que está haciendo. Y el otro tema que quería mencionar es súper bueno lo de las directivas con sostenibilidad. El otro es el apalancamiento en la cadena de valor, o en la cadena de suministro, o cadena de valor mejor. Lo que mencionaba Victoria es efectivamente lo que las normas proponen, que uno use el poder que tiene, poder de compra, poder por el tamaño que tiene, para nivelar hacia arriba mis proveedores, mis contratistas, mis distribuidores. Y se produce un elemento que es bien perverso, que para bajar el perfil de riesgo de la empresa, yo puedo tomar la decisión de desinvertir o de cortar las empresas más chicas. Entonces, entre más pequeña sea la empresa, mi perfil de riesgo crece. Entre más extendida, entre más local sea la contratación, mi perfil de riesgo crece. Y se generan consecuencias negativas no deseadas con mucha facilidad. Es decir, parte del comportamiento responsable es no dejar fuera a la pyme, sino que ayudarla a crecer. No dejar fuera a contratistas de un territorio con conflicto, sino que ayudarlos a crecer y de esa manera contribuir a evitar el conflicto. Pero es muy fácil que cuando uno no tiene esta lógica de no hacer daño y de pensar mejor, ¿qué es lo que va a pasar si hago escenario A? ¿Qué es lo que más probable va a ocurrir? Si tomo esta decisión, ¿qué es lo que más probable va a ocurrir? Normalmente, y lo que está pasando, ejemplo, una empresa norteamericana que tiene, digamos, parques de entretenciones, salió completamente de Egipto, para que no le hagan muñequitos, digamos, en Egipto, salió completamente. ¿Por qué? Porque Egipto es riesgoso, y eliminó el 40 o 50% de las empresas proveedoras, las más chicas especialmente, y consolidó en tamaño mediano para bajar su exposición a riesgos. Y lo cuentan como algo bueno,
Porque la empresa disminuyó su exposición a riesgo, mejoró su posicionamiento en los rankings de sostenibilidad y por lo tanto el directorio o la gerencia tomó una buena decisión desde el punto de vista de los inversionistas, dueños de la empresa, pero una pésima decisión desde el punto de vista de Egipto y la pyme. Y entonces esas consecuencias negativas no deseadas o a veces deseadas son tremendamente perjudiciales. Entonces digamos, me cuelo de lo que decía Victoria con esta observación de hacer lo correcto. Claramente hay una enorme oportunidad, pero hacer lo incorrecto es más fácil. Y por lo tanto hay un riesgo muy grande que nos movamos en esa dirección. Eso los europeos lo están mirando también respecto a sus leyes de debida diligencia, porque ese podría ser la trayectoria de empresas europeas. En vez de hacer mejor su trabajo, simplemente cortan las relaciones con los más riesgosos y con eso cumplen, hacen check con el cumplimiento legal en el futuro, etc. Gracias, Pablo, y gracias, Victoria. Gracias. Yo quiero retomar, pues ya nos va quedando poco tiempo, un par de puntos que tienen que ver. Si hay algo que sin duda ha tomado mucho cuerpo, por decirlo así, en los últimos años, y lo mencionaste antes, el tema de debida diligencia en derechos humanos, la universalización, aceptación casi como estándar de los principios rectores. Que en definitiva el concepto básico es reconocer tus impactos, o sea, conocerlos, reconocerlos, medirlos, gestionarlos y minimizarlos, ¿no? En definitiva, tiene que ver con esto. Y ahí voy contigo, Victoria, un poco como empresa, ¿no? Digamos, porque hablando de comunicación, ¿no? Y de comunicación hacia afuera, y qué es lo que mostramos y qué es lo que no mostramos, o sea, en este mundo donde es todo tan transparente, donde hay tanto acceso a la información y a la desinformación, ¿cómo tienen que hacer las empresas en su relacionamiento con sus stakeholders y precisamente en trabajar estos temas que son difíciles, realmente son difíciles para mostrar, y hay que tener obviamente su cierta cautela, pero no hay que dejar de conocer, reconocer y gestionar, ¿no? Y reparar, obviamente, cuando algo malo sucede. Pero adelante, Victoria. Sí, claro. Y aquí yo le pongo la palabra conciencia, que es lo que yo siempre hablo de liderazgo consciente, de capitalismo consciente, pero es ser consciente no solo para verme yo bien y estar gestionando mis impactos, sino ser consciente del impacto que yo genero en la sociedad. O en el caso que puso Dante, entonces yo desinvierto para verme yo bien, y entonces yo saco mi problema, pero ¿qué hice con la sociedad? ¿Qué hice con Egipto? ¿Qué pasó allá? Entonces, esa también es mi responsabilidad de ver cómo realmente como objetivo construimos un mejor mundo. Realmente no es solo yo salir adelante y salir, sino cómo construimos un mejor mundo. Y cuando tenemos como ese propósito claro de para qué trabajamos, no solo para generar riqueza, producir más y demás, sino realmente para qué trabajamos, para primero tener un mejor mundo para nosotros y las generaciones venideras. Creo que todos tenemos un incentivo de levantarnos diariamente a hacer algo más, un propósito más loable que solo producir dinero, producir petróleo, producir cualquier commodity como tal. Entonces, claro, tenemos que cuidar la abundancia para todos, pero tenemos que ser conscientes en cómo le hacemos y qué estamos generando con nuestras acciones. Y ahí viene el tema de comunicación que preguntas. Cuando yo tengo eso claro, ese mensaje claro, puedo ser mucho más auténtico haciendo aún con información muy delicada, porque quiero llegar allá. No soy perfecto y lo importante es poder tener esos pasos y esas formas de hacerlo mejor, inclusive desde el nivel tecnológico, como dice Dante. Tengo la capacidad de acceder a tecnología, de acceder a mejores prácticas, de hacer alianzas institucionales para que todos lo hagamos mejor y poder publicar, mire, estoy en este nivel, pero quiero llegar a esto, que la reglamentación no lo da. Cuando sacamos todas estas políticas que nos habla Dante en Europa y en nuestros países, siempre nos dan un camino, o sea, de poder llegar y poder calificarnos cada vez mejor en un camino donde se comparten prácticas y se comparte tecnología y podemos demostrarlo de una manera clara para todos y que lo estamos haciendo constante y contundentemente. Hay algo también que manejamos mucho dentro de esto y es en el medio medioambiental compensar. Entonces yo hago esto, pero compenso. Y eso es algo que yo creo que hay que revisar si nuestro mundo aguanta hoy en día compensar. ¿Realmente aguanta compensar o realmente aguanta que mitigue y elimine los riesgos?
porque ya no aguantamos. O sea, hemos llevado en temas ambientales unas prácticas que nos llevó a que, por más de que hoy en día sembremos y sembremos bosques, como por poner un ejemplo, pues no estamos realmente, no aguanta más el efecto de carbono para poderlo compensar a punta de sembrar bosques en este momento con lo que yo haga hoy. O sea, tengo ya una deuda pasada que empezamos desde hoy, estoy de acuerdo. Entonces, ojo con ese compensar, porque a veces siento que es como que reza y peca, algo así, pero, o peca y reza, empata, pero sí verificarlo desde el tema de cada uno de nosotros, de empresa, y si es compensar es lo suficiente o realmente evitar impactos y verlo como una globalidad, no solo verme yo bien, sino cómo estoy impactando realmente la sociedad y tener un propósito claro de hacer un mundo mejor, más que verme solo yo bien, y no pasaría las desinversiones para dejar como el país abandonado con los problemas, con prácticas que de pronto lo llevarían a peor. Me quedo con tu idea de propósito, sobre todo, que me parece absolutamente fundamental, más en estos tiempos donde, bueno, por ejemplo, la atracción del talento es un tema para la industria del petróleo y gas, donde el propósito tiene que ser bien claro, porque todas estas empresas tienen mucho y lo hacen y aportan muchísimo. Nuestro mundo está basado en hidrocarburos, o sea que, pero también hay que hacernos cada vez mejores y hay que transformarnos y entender esto que vos decías al final, que no es solo compensar, sino reconvertirse. Dante, ya nos va quedando poquito tiempo, te dejo que comentes tus reacciones a esto y una preguntita que tiene que ver con esto de la gestión sistemática de la sostenibilidad. O sea, cuando hablamos de integración, gestión sistemática, transparencia, rendición de cuentas, un poco tu visión de vuelta, cómo, sobre el deber ser de las compañías en este sentido. Y ya con tus reflexiones finales, ¿no? Mira, si me permites, Pablo, quería irme por otro lado en la reflexión final. Obviamente lo que me estás preguntando me puedo meter, pero en 2 minutos quisiera hacer un redondeo por otro lado, que es el ecosistema. Es decir, las conversaciones del mundo de empresas no conversan con el mundo político y necesitamos un ecosistema donde nuestros gobiernos hagan su parte y donde los gobiernos establezcan con claridad expectativas, horizontes de mediano y largo plazo, al estilo de lo que mencionaba de los europeos, donde uno pueda tomar decisiones hoy, pero que se mantengan en el mediano y largo plazo y que la empresa pueda apostar a transformarse, pero en un contexto en que esa transformación va a estar impulsada y va a estar acompañado por, digamos, por un ecosistema que lo permita. Y la falta de institucionalidad, que es el objetivo 16 de los ODS, afecta gravemente estas transiciones que tenemos que hacer, estas movilizaciones de voluntades, porque el contexto político sí importa. Y tenemos un adicional, que es que hay muchas empresas estatales, muchísimas, y en el sector de petróleo y gas, más de la mitad de las empresas o de la producción es de empresas estatales, en Arabia Saudita, en China, Latinoamérica también. Y por lo tanto, ahí hay una suerte de desconexión entre lo que los gobiernos predican y que sus propias empresas, donde uno nombra el directorio, practican. Y por lo tanto, cuando no hay liderazgo con el ejemplo en empresas estatales, difícil movilizar a las privadas. Y cuando los gobiernos no construyen ese ecosistema partiendo por casa, obviamente tenemos una dificultad de aspirar a que las empresas se transformen, piensen, etc. Si tú te fijas, los ejemplos que he estado mencionando europeos son políticas públicas que el empresariado respalda, le parecen buenas políticas públicas, nivela la cancha, empuja a todos hacia arriba, mejora competitividad, pero eso requiere un nivel de madurez entre lo estatal y lo empresarial, que es muy necesario, no diría que es 100% indispensable, porque uno siempre puede desmarcarse de un relativamente mal gobierno local o más mediocre, pero de todas maneras ese ecosistema es fundamental. Y ahí tenemos una barrera muy importante en Latinoamérica, donde tenemos debilidad institucional, y la debilidad institucional, digamos, perjudica grandemente que las aspiraciones colectivas o las obligaciones colectivas, digamos, las responsabilidades colectivas se puedan lograr. Ahora, respondiendo al último punto, una pregunta que tiene que ver con la producción de petróleo, gas hacia adelante. Yo me pegaría al Acuerdo de París y de los subsecuentes desde el Acuerdo de París, qué es lo que tenemos que lograr,
y que para lograr digamos, aumento de la temperatura o menos en los años que nos quedan al 2050, hay que hacer algunas cosas. Y eso, hacer algunas cosas, no plantea que la industria del petróleo y gas desaparezca. Lo que plantea es que disminuya sustantivamente a través de los años y se transforme. Entonces, que la industria de energía siga siendo de energía, pero con un mix distinto. Y en el intermedio, con una apuesta de mejoras tecnológicas que permita captura de gases de efecto invernadero, en fin, hay una serie de inversiones. Noruega, por ejemplo, está de cabeza invirtiendo, o sea, intensamente invirtiendo en captura de carbono. ¿Por qué? Porque en el Scope 3, que es el uso del producto final, lo que Noruega exporta se quema. Y por lo tanto, Noruega tiene un impacto ambiental gigantesco en la medida de hasta dónde se hace responsable de sus impactos. El Scope 3 es qué es lo que se hace con el producto final, que se quema. Entonces, ahí hay la tecnología nos puede ayudar, pero de nuevo hay que mostrar las curvas, en qué dirección van, y quizás la tecnología ayude a corregir ciertos elementos hacia adelante, por supuesto que sí. Y el último punto es la guerra de Ucrania, o de Rusia contra Ucrania. Por un tiempo va a aumentar la necesidad de que los países petroleros, que no sea Rusia, aumenten su producción, porque obviamente hay un déficit, gas y petróleo. Pero simultáneamente, tanto los europeos como los norteamericanos, japoneses también, han anunciado una aceleración al máximo que puedan de la transición hacia energías renovables y que les den independencia energética. Y por lo tanto, lo que por un tiempo va a ser un aumento de la demanda, después de este tiempo yo creo que va a ser una baja en la demanda, porque la transición se va a acelerar. Y de nuevo, mi observación es, las empresas del sector del petróleo y gas que no se están transformando a una empresa con un mix de producción que incluya las renovables, se van a quedar atrás y eventualmente van a salir del mercado porque no van a tener un perfil de riesgo muy alto y van a, por lo tanto, ser un mal lugar para invertir o una mala empresa con la que hacer negocio. Yo llamaría la atención ahí de decir a qué velocidad transito, porque eso es lo que va a definir mi perfil de riesgo hacia el futuro. Bien, Dante, muchas gracias por tus reflexiones finales. Y ahora, Victoria, te dejo para cerrar, reaccionar y hacer tu reflexión final sobre, bueno, sobre esto, al final, cómo deben ser las empresas. Bueno, yo creo que debemos ser absolutamente responsables de lo que hacemos, creernos además que somos parte de una sociedad, y me refiero al ecosistema, y que no somos independientes. A veces llegan muchos temas, es por compliance yo no puedo hablar con los gobiernos, por compliance, y entonces como que volteo la espalda y dejo que hagan lo que sea porque yo no puedo hablar con ellos, y resulta que eso también nos afecta. El estar no siendo parte como ciudadanos de una sociedad impacta lo que estamos haciendo para crear un ecosistema que realmente funcione. Entonces, como empresas debemos estar metidos ahí, ser ciudadanos, opinar de alguna manera, y no dar la espalda o alejarnos porque allá no me meto. El tema, por ejemplo, de la regulación en los países, y ya me voy a bajar mucho más a esa madurez que hablaba antes de Latinoamérica, cuando tenemos una regulación y dejamos dentro de esa regulación que alguien se comporte mal, o sea, que no cumpla los estándares, y empiezan a ver eso, y generalmente empiezan a ver corrupción, porque esa empresa sí la dejan hacer Claro, esto, construir lógico. esto, lo que sea, y generalmente, ¿cuánta plata pasaron? Realmente es así. Cuando se empieza a dar eso es cuando no funciona el sistema. Entonces, Claro. todo el mundo empieza a hacer de todo. Es costoso, de pronto lo ven seguir y hacerlo bien, pero si pagan por otro lado o dejan hacer mal, entonces no generamos ese bienestar, ese ecosistema. Entonces, la institucionalidad tiene que ser muy clara en esto, no dejar pasar, que todos se comporten igual y no dejar que alguien esté por debajo del estándar que sale. Y eso, para eso se necesita madurez, como hablaba antes. Entonces, aquí de lo que tenemos es oportunidades de trabajar todos, de ser conscientes que esto es un ecosistema y tenemos que ser empresarios y empresas en una sociedad aportantes, mirando nuestro impacto para todos, para un mundo mejor y no solo para mí y mi organización. Muy bien. Bien, Estamos de bueno, acuerdo. muchísimas gracias. Antes de cerrar, que ya nos quedamos sin tiempo, decir que les va a llegar a todos quienes hayan participado una encuesta de satisfacción, así que les agradecemos desde ya su feedback. Y bueno, sobre esa reflexión final, decir que nuestro rol desde ARPEL es un poco ese,
el de generar esas instancias de colaboración para que las empresas sean mejores empresas y estén más alineadas, en definitiva, hoy en día digamos que la tendencia es ese alineamiento con los stakeholders y con contribuir a construir una sociedad mejor, tener un propósito, ser transparentes, etc. Y en ese camino estamos. Creo que Dante quiere hacer una Sí, última una cosita reflexión, así chica. que te lo dejo. Estoy en Muchas gracias. LinkedIn por si alguien quiere tener comunicación directa, no tengo problema. ¿Sí? Entonces ahí me encuentran fácilmente. Eso nomás. Dale. No, no, perfecto, perfecto. Sin duda que además vamos a seguir en contacto en otras instancias. Así que nada, por acá cerramos el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a Dante, muchísimas gracias Victoria, muchas gracias a toda la audiencia y bueno, a todas las personas que han colaborado para poner esto en escena. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias. Listo. Bueno, Gracias. gracias, Hasta feliz día luego. para todos.